Segunda de Timoteo, capítulo 3. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpelantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas, llevando cautiva a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue para aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todos me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Que Dios bendiga a los hermanos, que Dios bendiga a las hermanas. Saludamos a el hermano David, siempre que está siempre atento, a mi hermano Ismael. Que Dios los bendiga también, que Dios los guarde. Entonces ya vamos para esta maravillosa palabra de Dios, palabra verdadera de Dios, palabra de enseñanza. Y aquí nos dice la palabra del Señor, escribió el apóstol Pablo a Timoteo. O sea, realmente, hermanos, vamos a estar, María está llamando, nos puede atender el teléfono, ¿no? O sea, vamos para la palabra de Dios. Y así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpelantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Miren ustedes, amados hermanos, amados oyentes, cómo evidentemente la palabra de Dios se cumple. Se cumple porque, lógicamente, hermanos, algo tremendo lo que pasa en estos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y si estaremos peligrosos ahí, 230, él nos manda un mensaje, que Dios te
bendiga, hermano querido. 230 ahí, porque francamente, hermano, va cada vez, siempre nosotros hemos predicado hace años, no predicamos que va a venir tiempo bueno, porque iríamos contra la Biblia. Siempre predicamos que si hoy está mal la cosa, mañana, el año que viene, va a ser peor, porque si no iríamos contra la Biblia, hermano. Y acá dice, porque en los postreros tiempos, estamos hablando de los últimos días, porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres amadores de sí mismos que se quieren a sí mismos. ¿Saben qué? Hasta esto está entrando dentro de la iglesia. Hombres que creen que Dios los ama y los escucha a ellos solos. Y enseñan esto y le dicen a los hermanos, miren que vengan a mí que yo voy a orar por ustedes, vengan a mí que yo tengo la entrada en el cielo. Ahora, ¿se acuerdan cuando Jesús murió? Jesús expiró. Dice que se rajó el velo del templo. El velo del templo se rajó al medio. ¿Por qué se rajó al medio? Porque antes, en aquel tiempo, entraba el sumo sacerdote, entraba el sacerdote a diario, y el sumo sacerdote una vez por año entraba detrás del velo para pedir perdón por los pecados del pueblo. Más cuando se rajó el velo del templo, es que nos dio entrada a todos al lugar santo. Así que quiere decir que cualquier persona tiene entrada al cielo, tiene entrada al trono de Jesús. Ahora, ¿qué debemos de enseñar nosotros? Que usted, mi hermano, usted, mi hermana, tiene entrada al reino de los cielos. Usted entra en el momento que usted quiere, que usted dispone el corazón, ahí usted puede entrar al reino de los cielos, porque el reino de los cielos está abierto para usted. Pero muchas veces se ha metido un concepto por los amadores de sí mismo, que el pastor tiene mayor entrada, entra primero al cielo, entra primero al trono de Dios, y después las otras personas que están concurriendo a la iglesia no pueden entrar. Tiene que entrar el pastor, o el evangelista, o el misionero, o el siervo, que está frente ahí, orando. Entonces, una cosa importante, por eso dice que habrá hombres amadores de sí mismos, hombres amadores de sí mismos, que ellos se aman a ellos, que ellos son superdotados. Tenemos que tener cuidado sobre estas cosas, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado, porque en este último tiempo habrán engañadores. Y usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Usted no tiene que tener complejo, no se tiene que dejar meter complejo de que usted no puede entrar al cielo. Así que Dios los guarde muchísimo, pero que también les dé entendimiento que cualquiera de nosotros podemos entrar al cielo. Así que, por lo tanto, hermana María, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde muchísimo en este tiempo, hermano, de los hombres o mujeres, los quien sea, amadores de sí mismos, que creen que solamente el líder, el pastor, el evangelista, el misionero, tiene entrada al cielo, que puede pedir cuando quiera por cualquiera y hacerse mediador entre Dios y los hombres. Pero el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, hermana María. Bueno, entonces
realmente nosotros tenemos que tener ese cuidado. Acá dice ávaros. ¿Cuánto hay de esto hoy en día? Por eso el Señor nos alerta por esta palabra, carácter de los hombres de los últimos días. Ávaros, hombres que creen que con la plata arreglan todo. No, la plata, ¿sabe una cosa? Ayuda, pero no es todo, no es la solución de todo. Entonces, acá nos dice que son ávaros. ¿Cuánta gente que cree que pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y son sacando y son sacando y son sacando a los hermanos van a obtener todo? No, hermanos, no es así. Dios es Dios de amor. Dios nos da por amor. Dios nos da por amor. Así que no es necesario darle nada a Dios. Si usted evidentemente va a la iglesia y quiere dar una ofrenda ahí para ver, y será muy bienvenida la ofrenda suya. Pero sabe una cosa, cuando le empiezan a pedir y a pedir y a pedir dinero en una iglesia, esto es peligroso. Eso es avaricia, nunca cesar. Todos los días piden y piden y piden y piden y no se cansan de pedir. Ávaros. Acá nos está diciendo la palabra, vanagloriosos, creyendo que ellos solo tienen el poder, que ellos son superhumanos, o ellas son superhumanas. No, hermano, nosotros lo que tenemos que hacer es conducir las almas a los pies de Cristo. Y cuando las almas se encuentran a los pies de Cristo, que ella crea de verdad que Cristo está con ella y ella está con Cristo. Que no, hermanos, esta cuestión de que solamente el predicador llega a Jesús. No es así, hermanos. No nos equivoquemos, no nos dejemos engañar, porque, hermano, la propia palabra dice que habrán engañadores, que habrán hombres amadores de sí mismos. Que ellos se aman a sí mismos. Se aman a sí mismos porque creen que están sobre todas las cosas, que son los mejores, vanagloriosos, soberbios. Sí. Esta iglesia es la mejor. Esta iglesia es de Dios. Ahora las otras son del diablo. Las otras está errado, el pastor está errado. Hermano, sabes que nosotros tenemos que conducir las personas a Cristo, no a una placa de iglesia, no hacer ver las personas como que lo más importante es la placa de iglesia. Bueno, ¿saben una cosa? Dios nos puso en un lugar a trabajar, trabajemos, pero no tomemos esa placa de iglesia como una religión, como un amuleto. No, nosotros fuimos llamados para servir a Cristo. Y nosotros no sabemos muchas veces dónde Cristo tiene un propósito. Muchas veces la persona está enterrada ahí en el ministerio, está enterrada ahí, desperdiciando el tiempo, porque Dios lo necesita en otro lado. Dios lo necesita en otro lado para predicar el Evangelio, para hacer los trabajos. No, pero yo estoy aquí porque Dios me plantó aquí. ¿Pero por qué? Porque permanentemente está oyendo la voz de los vanagloriosos, de los soberbios. No, usted tiene que quedar aquí, usted tiene que estar acá, y Cristo lo está llamando a grito en otro lado, y la persona evidentemente se mantiene ahí hocicando ahí. Entonces, hermano, nosotros dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hermano. Usted no fue llamado para ser preso de un ministerio, para ser preso de un hombre, de un pastor, de un evangelista. Usted fue llamado para servir a Cristo. Sirva a Cristo con libertad. No es que tenga que ser un revolucionario ni un desobediente, pero usted fue llamado para obedecer la palabra de Dios, obedecer a Cristo, estar con su oído atento, su corazón atento a Jesús para ver cuál es el propósito que Jesús tiene con usted.
decir, bueno, no, pero yo pertenezco a tal iglesia. Usted no pertenece a tal iglesia, usted pertenece al Evangelio de Jesucristo. Al Evangelio de Jesucristo. Usted no es así como usted cree que usted fue llamado o llamada para quedar ahí enterrado en un lugar. O sea, no es así la cosa. Usted fue llamado para servir a Cristo. Usted pertenece a la iglesia de Jesucristo, no a una nominación de la tierra. Usted pertenece a la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿usted sabe dónde Dios quiere ponerlo? ¿Dónde Dios? ¿No será que usted está predestinado para levantar un gran ministerio y usted se queda ahí enterrado? Pero no que sea desobediente, que ya salga hoy corriendo a abrir una iglesia. No, pídale dirección al Señor. ¿Dónde el Señor quiere que usted sirva? Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Usted se siente despreciado ahí, se siente inutilizado ahí en el ministerio. Usted se siente ahí, lo tienen en un rincón. Y usted tiene muchos dones espirituales y usted se queda ahí porque el pastor le dice, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. En el momento que tú recibiste a Cristo, ¿qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Pablo? Pablo fue así a Damasco, tuvo 3 días ciego, y el Espíritu Santo lo ministró en 3 días y salió predicando el Evangelio de sí. Entonces, pero nosotros muchas veces hacemos caso al hombre, estamos haciendo caso del hombre. Muy bien, cuando nosotros somos nuevitos en la iglesia, cuando nosotros somos nuevitos, ¿saben una cosa? Necesitamos de alguien que nos encamine para nosotros llegar a Jesús. Pero después cuando nosotros llegamos a Jesús y somos bautizados por el Espíritu Santo, bueno, ahora somos guiados por el Espíritu Santo y por Jesús. Ya no somos más guiados por el hombre. No somos más guiados por el hombre. Porque dice que el Espíritu Santo nos conducirá a toda verdad y nos enseñará todas las cosas. Pero, lamentablemente, estamos atentos ahí, y estamos pendientes de lo que dice el hombre para nosotros. No, yo tengo que estar pendiente de lo que diga el Espíritu Santo, a ver cuál es la misión, cuál es la comisión, cuál es el lugar que el Señor me quiere poner dentro del Evangelio, no dentro de una iglesia, no dentro de una iglesia, ¿no? Entonces, acá dice el Señor, soberbios, blasfemando contra las cosas de Dios. El hermano comienza a ser usado, o la hermana comienza a ser usada. Empieza el Señor a revelar de cosas, pero ahí el pastor, o el líder, o quien sea, no, usted tiene que esperar. Mire que para yo mostrarle las cosas a usted me la va a mostrar a mí primero. ¿Será? Mire que no es así. Dios le muestra las cosas que el que lo busca. Y si el hermanito pequeño, aquel hermanito que recibió el Espíritu Santo, está orando, ayunando, y el Señor le empieza a mostrar las cosas, y el pastor vive comiendo el churrasco todos los días, el pastor vive comiendo bien, se levanta y toma mate y espera la hora del culto para ir a la iglesia, y el hermanito ayunando, orando, clamando a Dios. ¿A quién le va a hablar el Señor? Al hermanito pequeño, porque el Señor no mide cargos para hablar. El Señor ve a aquel que le busca con un corazón sincero, con un corazón lleno de amor. Entonces dice acá, desobedientes a los padres, que esto es general, que se levantan también desobedientes a los... Claro, está la otra parte, aquel que llega a la iglesia y al otro día ya quiere saber más que todo el mundo, o que también ya viene con soberbia en el corazón, y ya desobedece a todos, ya no le importa, la desobedece al propio Dios porque desobedece la palabra, ingratos, impíos, sin aspecto natural,
que llegan a la iglesia, evidentemente, que parece que son buenos, dándole abrazo a todo el mundo, o sea, con una voz suave, oh, hermanito, te quiero. ¿Sabes que fui charlas a otra iglesia, hicieron una injusticia contigo? Ahí llorando. Pero es la serpiente queriendo evidentemente sacarte de la iglesia, para que tú te vayas a un mal camino. Acá dice, aborrecedores de lo bueno, aquí está, aborrecedores de lo bueno. ¿Cuántas doctrinas hay hoy? Que somos salvos y siempre salvos, solamente con aceptar a Jesús ya somos salvos. El que es santo, santifíquese todavía. Bienaventurado el que lava su ropa al entrar por las puertas de la ciudad. O sea, el Señor nos hace recomendaciones en la palabra y nosotros tenemos que ir por la palabra, no tenemos que ir, hermano, por lo que nos pueda decir un hombre. Gracias a Dios por aquel aliento de los pastores, de los evangelistas que nos alentaron en el primer momento, hermano. Así que son cosas importantísimas, hermano, cosas importantísimas. Aleluya. Dice el hermano Felipe, hay que aprender a escuchar a Dios. Se habrá que aprender a escuchar a Dios. ¿Qué pasó con Abraham, Felipe? Cuando le dijo Dios, le había hecho una promesa con Isaac, había una promesa que tendría una descendencia como la arena del mar. Y cuando el gurí tenía los 11 años, Dios lo mandó a matar al gurí. Entonces Abraham conocía muy bien la voz de Dios y consultó a Sara. Se fue allá donde Dios lo mandó a sacrificar a su hijo. Entonces, porque él conocía la voz de Dios. Y hoy justamente es lo que no se conoce. Mucha gente cree que el pastor es la voz de Dios. No, el pastor puede ser una guía para llegar a Cristo. Después que llegaste a Cristo, es exactamente como cuando tú estás en la escuela. Cuando tú estás en la escuela primaria y pasás a secundaria. O sea, ya vos no venís a la maestra primero de la escuela para preguntarle cosas, porque ya pasaste a otra clase, ya pasaste a otro nivel. Y cuando tú sos bautizado con el Espíritu Santo, tú ya pasas a otro nivel, ahora te guía Dios, pero seguimos atados al pastor, seguimos atados al hombre ahí. El hombre usándonos, haciendo cualquier cosa, pero nosotros, ¿por qué? Porque no conocemos la voz de Dios. Dios nos está gritando a veces, hablando a veces, y nosotros ahí, de cabeza enterrada ahí. Cabeza enterrada, pastor, ¿cuál cosa? Porque pastor, sabe una cosa, que yo estoy sintiendo esto. No, todavía no es tiempo, siga orando, ¿no? Bueno, pastor, sabe que Dios me mostró esto. Sabe que tuve un sueño, pastor, que yo servía en otro lugar. No, eso es el diablo, hermano. Espíritu de división. No puede haber nadie llamada. Yo me acuerdo un hombre que predicaba la palabra. Él había salido de una iglesia. Y ahora era líder en una denominación. Entonces decía que todos los que salían de ahí, de esa denominación que él servía, eran divisores. Y les decía, vas a volver con un cáncer, vas a volver con esto, anda nomás que vas a volver aquí arrastrándote. Esas expresiones de un siervo de Dios. Pero él había salido de otra iglesia porque dice que Dios le había llamado. Ahora, era el último hombre, parece que Dios lo había llamado, porque los otros no podían ser llamados. A ver si ustedes pueden entender, ¿no? ¿Cómo? Así que él había sido llamado por Dios de una nominación. Ahora, a partir del momento que lo llamaron a él, no podía llamar Dios a nadie más. Él era el único. Hermanos, cuidado con los amadores de sí mismos. Cuidado con los vanagloriosos. Cuidado con los hombres que te
manipulan, que te quieren usar, hermano. Tú fuiste llamado para predicar el Evangelio, porque tú no perteneces a la determinada nominación. Tú perteneces al Evangelio, entonces tienes que estar atento a la voz de Dios. Tienes que estar atento a la voz de Dios, orar, ayunar. ¿Para qué? Para que Dios te diga, bueno, mi siervo, te voy a llevar allá, te voy a mandar a tal lado. No, pero realmente estamos ahí a lo que diga el pastor. Muy bien. Administrativamente, muy bien, que tenemos que estar sujetos al pastor. Mirá, vamos a barrer la iglesia, vamos a arreglar esto, vamos a hacer una campaña, vamos a tal cosa. Pero la vida espiritual, el llamamiento espiritual no es del pastor. El llamamiento espiritual es de Dios. Es de Dios, el que te llama espiritualmente es Dios. Porque ahora hay mucha gente que realmente todo está planteando al pastor. Yo no sé, le pide al pastor para todo. Hay mucha gente que hasta ni siquiera ahora le pide al pastor que ore por ella. Me parece que el día del arrebatamiento de la iglesia va a salir corriendo, pastor, dile a Jesús que me lleve, porque toda la vida pasó pidiéndole al pastor que lo orara. Toda la vida pasó dependiendo de otra persona para que le ore. Cuando se rajó así la cortina del templo, evidentemente que se rajó para darte entrada al cielo. Todos tenemos entrada al cielo. Nadie tiene entrada primero que el otro al cielo. Entonces, acá dice, sin aspecto natural, implacable, calumniador, interpelante, crueles, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de lo bueno. ¿Cuánta gente que le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo? Hermanos, debemos de estar sujetos a la Biblia. Debemos de estar sujetos a la Biblia. Usted que recibió el Espíritu Santo. Usted que recibió el Espíritu Santo. Y también sigue dependiendo de los hombres. Pero entonces, ¿y el pastor? A ver, el pastor, el evangelista, el misionero. A ver, ¿de quién depende? Depende de Dios. ¿Y usted cuándo va a depender de Dios? ¿Quién dijo que el misionero... Hay una cuestión aquí, hay un engaño. ¿Quién dependía de Dios en el tiempo antiguo? Los profetas. Los profetas eran los que dependían de Dios porque Dios les hablaba a los profetas y los profetas le hablaban al pueblo. Venía el Espíritu de Dios sobre los profetas y simplemente le hablaban al profeta y el profeta venía y le comunicaba al pueblo. Pero el Señor nos dice en su palabra, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sobre toda carne. Antes el Espíritu de Dios venía sobre solamente los profetas, pero hoy viene sobre toda carne. Hermano, deja que el Espíritu Santo te guíe. Hermana, deja que el Espíritu Santo te guíe. No te lleves por carne, no te lleves por espíritu de hombre. Llévate por el Espíritu de Dios. Busca a Dios, ora a Dios. Porque, hermanos queridos, muchos andamos ahí como un perrito faldero detrás del pastor permanentemente. Muy bien que seas fiel al siervo para las cosas que el Señor te puso en aquel momento, pero hay una cosa importante: no puedes andar ahí atrás del pastor escuchando solamente la voz del pastor, porque el pastor puede estar más en la carne que tú. O sea, cuando viene el Espíritu, gracias por el pastor que te condujo, gracias por él, pero no, como muchas veces son amadores de sí mismos, llevan al pueblo hacia ellos, llevan al pueblo hacia el pastor. Bien, porque la prueba está que usted anda por ahí y pregunta para una persona: ¿usted es cristiana? ¿Usted es creyente? Sí, soy de la iglesia tal, del pastor tal. Nunca dice que son de Jesús. Generalmente, sí, soy de la iglesia tal, del pastor tal.
faro que os bautizará el Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué pasa? Si usted recibió el Espíritu Santo, ya no depende más de carne, no depende más de sangre. Vaya a predicar el Evangelio, salga a predicar el Evangelio. Queda ahí en un rincón, llorando ahí en un rincón. Vaya a predicar el Evangelio. Y agarre y trate de ver con el propio Señor, a ver cuál es su tarea dentro del Evangelio. O sea, no es que tengamos que ser revolucionarios, no, pedir dirección a Dios. Y cuando el Señor nos da una orden, bueno, vamos por respeto y le decimos al pastor, mira que el Señor me mandó que fuera a tal lado. El Señor me mandó que hiciera tal cosa. Bueno, ¿y quién podrá impedir? Pablo, ¿acaso le fue a pedir a los otros apóstoles cuando fue llamado por el Señor? Cuando estaba en Damasco, salió predicando el Evangelio cuando recibió el Espíritu Santo. ¿Y cuánta gente hay que sí dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo? Pero ¿cómo? ¿Y hace caso de la carne todos los días? No le veo eso que sea Espíritu Santo. Por eso, hermano, qué lástima. Este mensaje da para mucho más. Da para mucho más, hermano. Dice, porque acá dice que tendrán apariencia de piedad, pero necesitarán la eficacia de esa. A esto se evita. Apariencia de piedad. Son buenos contigo cuando te necesitan. Y cuando no, te dan una patada del traste, despreciándote y dejándote de lado. ¿Por qué? Porque estás ahí. Bueno, yo creo que nuestra hermana María está en la línea ahí. Sí, estoy en la línea. Bueno, adelante, hermana María. Pido disculpas porque tuve un problema con el celular y no pude salir. Por eso pido disculpas a los hermanos. Les mando un abrazo grande y un beso grande. Los amo a todos en la paz del Señor. Y es como usted dice, señor pastor, que habrá desobedientes a los padres. ¿Cuántos hay que son desobedientes a los padres? No hacen caso a los padres, no quieren hacer lo que los padres les dicen. Son personas desobedientes. Y es como usted leía la palabra, que es así. Son ingratos, impíos. No tienen piedad de nada. Hoy está toda llena el mundo de maldades, de cosas malas que hace la gente. Por eso, hoy estamos aquí predicando la santa y bendita palabra, que también es para mí y para todos mis hermanos. Le doy un abrazo grande a todos. Amén. Exactamente. Dice, acá, nuestra guía, dice el pastor Felipe, nuestra guía es Cristo, por el Consolador, el Espíritu de Dios. Y esto es verdad. Pero ¿cuándo te vas a dejar guiar por el Espíritu? ¿Cuándo vas a dejar de recibir mandamientos de hombres? ¿Cuándo? O sea, Pablo dice, el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, sino es por revelación del Espíritu Santo. ¿Cuándo vas a recibir la revelación del Espíritu Santo? ¿Cuándo vas a andar de acuerdo al mandamiento de Dios, de acuerdo a la palabra, y no de acuerdo a directivas del pastor? Muchas veces, hermano, hasta gente que va allá a los encuentros, del movimiento G12, van a los encuentros ahí y confiesan en un papelito los pecados que cometieron y los pecados que no cometieron y que les cometieron, ¿no? Y ahí, hermano, después queman el papelito como que el fuego tenga poder para quemar pecado. Qué tristeza, qué pobreza espiritual, porque fueron llamados por amadores de sí mismos, no fueron llamados por un pastor, fue llamado por un hombre que se creía que él podía todo, que el único que tenía entrada en el cielo era él, el único que podía hablar con Dios era él. Todos, hermanos, podemos hablar con Dios, todos podemos acercarnos a Dios, hermana María, porque Dios nos ha dado entrada en el
cielo a través de la muerte de su Hijo, hermano. Así es, pastor, porque nosotros tendremos entrada al cielo a través de la muerte del Señor Jesucristo, pero a veces la gente, los pastores, quieren que nosotros hagamos lo que ellos quieren hacer, pero nosotros tenemos que estar siempre agarrados al Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda cosa y a toda verdad, y Él nos enseñará. Por eso nosotros tenemos que ser obedientes, siempre estar agarrados del Señor Jesús. Amén. Dice el pastor Felipe, ojo, podemos pecar al guiar mal a nuestros hermanos, y lógicamente, ¿no? Dice, yo lo que sé que es con Dios todas las cosas, ¿no? Que son hechas nuevas cada día. No se enojen cuando nos llaman la atención. Estamos aprendiendo a caminar con Cristo y lo que Él nos enseñó. Ahí está, evidentemente que estamos aprendiendo a caminar con Cristo. Sí, tenemos que caminar con Cristo, tenemos que caminar. No es así, hermanos, como algunos piensan. Toda la vida hay una persona que tiene 40 años en la iglesia y siempre el pastor enseñándole. ¿Y cuándo te va a enseñar Cristo? Ahora, cuando se te muera el pastor, se te termina el Dios. No, hermano, tú tienes que aprender a vivir, a dormir, a andar con Cristo. O sea, tienes que ser obediente a Cristo a través de la palabra. Porque la palabra de Dios dice de esta forma, ¿no? Dice, yo no he venido a juzgar al mundo, vine a salvar al mundo, dijo Cristo. Ya tiene que le juzgue la palabra que os habla. Así que por lo tanto, fíjense en ustedes, hermanos, cuántas cosas tenemos que aprender. Yo no soy un revolucionario, soy un revolucionario contra el hombre, soy un protestante contra las voluntades del hombre. Porque nosotros fuimos llamados para servir a Dios, no para servir al hombre. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, hermanos. Evidentemente que Dios los ayude ahí, hermano David, que Dios te bendiga. Buenos días, hermanos, escuchando, es costumbre y necesario a Dios. Gracias por eso. El video del abrazo de Jesús me pasó precioso. Gracias, del servicio David. Que Dios te bendiga, David. Vamos arriba, David. Y vamos arriba todos los hermanos ahí que están escuchando. Gracias, Sofía, el video también. Que Dios te bendiga muchísimo, que Dios te guarde. Estela, Gloria, que Dios te bendiga, Estela. Carlitos de Libertad también. También el hermano 230 que le llamamos. Vamos arriba, hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dice, es de Oscar, de Canelones, pastor. Bueno, entonces que Dios te bendiga. Vamos arriba. También, hermano Richard, manda un saludo ahí. Que Dios los bendiga a todos. A la hermana Ana también, al hermano Matías. Bueno, que Dios bendiga a todos porque se nos va el tiempo y vamos a orar. Vamos a orar, hermana María, Señor de la gloria, Señor de poder, aquí estamos en tu presencia, Padre, pidiéndote por estas personas que están inscritas en la oración, que no los podemos tener presentes, pero los tenemos en el Espíritu. Estas 288 personas, Señor, bendícelas. Bendice también el cuaderno del testimonio, Padre, gloria de tu nombre. Confirma, Señor, la bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.